Y ahorita aparece, profe. Está bien. Bueno, jóvenes, a ver. Bueno, jóvenes, pues buenas tardes. Vamos a tener la presentación de los equipos de los equipos en relación a la segunda parte de la práctica de siembra más trasplante y que corresponde precisamente a trasplante. Y bueno, pues, salvo que tengan algo que decir, empezaríamos ya. ¿Tienen algo que decir? ¿No? Bien, entonces pues tenemos, yo ya no me acuerdo cómo los organicé. Si va a haber un solo, ¿se repitieron los equipos porque ustedes son muchos o hay un equipo por cada par de tratamientos, jefe? ¿Cómo recuerda Le usted? ¿Ya no se envié acuerda? al chat, le envié Ya sé que otro. me lo envió, le estoy preguntando, ¿no me oyó la pregunta? No, es que son diferentes, la verdad. No presta atención, creo que son diferentes. No sé qué signifique eso, pero mire, no se preocupe. Afortunadamente la tecnología también la sé manejar yo, gracias de todos modos. Y ahorita vemos. Ya la había descargado. Bueno, sí son equipos, es un solo equipo. Bien, tenemos el equipo que incluye los tratamientos, tratamiento 1 y tratamiento 2. Dame tantito, voy a copiarlo. Guerrero. Carlos Hernández. Pérez Pablo. Y Martínez Zurita. Muy bien. Ya tenemos aquí a quienes se les asignaron los tratamientos 1 y 2. Y bueno, jóvenes, ¿están ustedes listos? Hernández Guerrero, Ramírez Hernández, Pérez Montiel, Pérez Pablo y Martínez Zurita. Así es, profe. ¿Sí? ¿Quién va a presentar? Martínez ahorita, Giovanni Miguel. Adelante. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Vamos a presentarles la práctica de trasplante. Bueno, a nosotros nos correspondió el tratamiento 1 y 2. El tratamiento 1, como ya sabemos, fue bajo el manejo general. El tratamiento 2, en este caso, fue la defoliación de las plantas durante el trasplante. La especie utilizada para este experimento fue maíz. La siembra fue el 17 de octubre. La aclimatación se dio inicio el 26 de octubre. El trasplante se realizó el 30 de octubre y el muestreo se tomó el 6 de octubre. Digo, el 6 de noviembre, perdón. Nuestros resultados fueron los siguientes. Para la sobrevivencia, bueno, realizamos 20 repeticiones para cada tratamiento. Para la sobrevivencia fue de un 95% contra el tratamiento 2, que fue de un 90% de sobrevivencia. La longitud del tratamiento 1 fue de 7.35 centímetros, el tratamiento 2 de 7.70 centímetros. El número de hojas inmaduras
fue del mismo resultado, 0.95 en el tratamiento 1 promedio y en el tratamiento 2 promedio de 0.95. El número de hojas maduras en el tratamiento 1 fue de 1.25, en el tratamiento 2 fue de 0.5. La apariencia de hidratación, en la apariencia de hidratación se tomó como, se hizo una escala del 1 al 5, el 5 fue sin apariencia de hidratación y el 1 fue con intensa marchitez temporal o permanente. Para estos casos se realizó una prueba de medias, en este caso Tukey-Duncan, para ver la significancia del error a alfa 0.05, una probabilidad de 5%. En esta tabla miramos que la única diferencia significativa que hubo fue en el número de hojas maduras, ya que pues, se realizó el corte en las hojas que estaban al momento del trasplante. En la discusión tenemos que la sobrevivencia se pudo ver debido a la edad de la planta y la transpiración, ya que sabemos que la planta al estar pequeña tiene poca área foliar, entonces es prácticamente nula la transpiración, por lo que la absorción y transporte de agua y solutos por el xilema solamente está en función de la presión de raíz, por lo que el defoliar a las plantas no afectó su sobrevivencia. La longitud, igual con este mismo concepto, solo que no se cortaron los meristemos, pues la longitud no varió entre los tratamientos. El número de hojas maduras e inmaduras se debió al corte de las hojas en el caso de las inmaduras, ya que, en el caso de las maduras, ya que al defoliar las hojas, pues no pudimos notar cuáles hojas estaban maduras, y en el caso de las hojas inmaduras, pues eran las que apenas estaban brotando después de 7 días del experimento. La apariencia de hidratación también se debió a la transpiración, no hubo una diferencia significativa, así que, pues, estuvo prácticamente igual. Entonces, la conclusión es que no existe una diferencia significativa en el crecimiento de las plántulas de maíz en 7 días después del trasplante cuando se cortan las hojas y cuando no. Eso es todo de mi parte. Bien. ¿Tienen preguntas para el compañero, jóvenes? Baje su mano, Giovanni. Listo. ¿No tienen preguntas, jóvenes, para sus compañeros? ¿No? ¿Podría repetirme usted los dos extremos de la variable apariencia de hidratación? ¿El número 1 qué significa? El número 1 significa intensa marchitez. ¿Está usted seguro? Intensa marchitez. Es que yo sí la evalué al momento de hacer Muy la bien. evaluación. No, yo nomás le pregunté, compañero. Okay, ¿Y el número 5 qué significa? Sin apariencia de hidratación. Sin apariencia Digo de marchitez. de hidratación. Deshidratación. Bueno, ya me dio 3 para la número 5, ya me dio 3 definiciones. Efectivamente, sí dijo usted sin apariencia de hidratación al inicio, después me lo repitió y ahora me lo está cambiando. Entonces, dígame usted, el número 5, de manera definitiva, ¿qué significó para usted? Sin apariencia de deshidratación. Me confundí en esa parte. Apariencia de deshidratación. Bueno, Sí, pues sin apariencia. sí, bueno, yo acá humildemente había... A ver, el número 5, ¿qué significa? Sin apariencia de deshidratación. Sí, que tiene una buena hidratación prácticamente. Sí, nada más quería verificar. Yo sé hablar español. ¿Me puede usted preguntar por qué cambiaron la escala que yo les di? Es que hice mis apuntes y para ir a tomar el muestreo y estaba un poco retirado, entonces no pude. Tuve ahí un error, creo, al hacer el apunte, ya cuando fui a hacer el muestreo. ¿Y no los podía usted convertir? Digo,
tal vez 5 menos el valor que usted tomó sea una operación aritmética muy difícil de realizar, y yo pienso que no, pero ¿no los pudo usted Sí, transformar? sí. Está bien. Bien, entonces resulta que mientras mayor sea el número, en este caso del tratamiento 2 que tiene 3.65 en apariencia de hidratación, nada más recuérdeme, ¿en apariencia de hidratación hubo diferencias significativas o no? No, profe, pero si yo tomo en cuenta lo que vi, pues en el caso del tratamiento uno hubo como 5 plantas con una apariencia de, por ejemplo, de un 3 en más o menos marchitas las plantas, y en el caso del tratamiento 2 solamente hubo una. A ver, más o menos marchitas las plantas. ¿Qué significa más o menos plantas? Pues que no estaban en un rango en el que no estuvieran marchitas, pero No estaban en un rango en el que no estuvieran no marchitas. no, Híjole, 3 negaciones al mismo tiempo, se me hace difícil de comprender. Disculpe usted, mi cerebro no es tan hábil como el de usted. ¿Podría, en lugar de dar 2 negaciones seguidas, hacer una afirmación? es que no estaban marchitas, ¿No pero estaban marchitas? ¿Es una afirmación, compañero? Digo, que estaban. pregunto, han de disculpar, jóvenes, que sea tan inquisitivo, pero es que pues mi cerebro no da para más, mi capacidad es sumamente nula, no estoy al nivel de ustedes, entonces no alcanzo a comprender y necesito que me expliquen. ¿No estaban, es una afirmación? Estaban entonces marchitas. No, tal vez no yo la pregunta. ¿No estaban, es una afirmación? Pregunto yo. No, No, ¿verdad? No es lo que, eso fue lo que le pedí. no. Entonces, por favor, deme lo que le pedí. Mire, compare conmigo tantito. Pues entonces no hubo una significancia, nada más. A ver, ¿no hubo significancia? ¿Es una afirmación? Bueno, entonces sería mm, A ver, ¿qué significa para usted no hubo una significancia? que los tratamientos fueron iguales. Eso no es, compañero. Los Sí, yo resultados todavía son me acuerdo iguales. de mis clases de diseños experimentales y eso no significa. Por eso le pregunto qué significa para usted. Pero entonces está usted equivocado. Tal vez usted lo que intenta decir es que no hubo diferencias significativas. ¿Eso intenta decir? Sí, profe. Ay, bueno, qué lástima que lo dijo. Permítame. Bien, entonces no hubo significancia. No, no, yo no puedo decirlo. Sí, ya dije que no. Suave, porque si no te corren de tu trabajo, refugio, y ahorita como ya estás viejito, ¿dónde vas a encontrar otro trabajo? Bien, entonces, esperaban ustedes, a ver, después dice usted que la sobrevivencia se debió a la edad de la planta y a la transpiración. Bien, explíqueme otra vez. Ya lo explicó usted, pero me quiero ir deteniendo en algunos conceptos que usted manejó que desde mi perspectiva no son adecuados. Adelante. Ah, la sobrevivencia, nosotros le dimos A ver, espéreme. La sobrevivencia, ustedes le dieron una... No entiendo, compañero. No entiendo. nosotros se lo atribuimos a la edad de la planta. Espérese. Nosotros se lo atribuimos. ¿Qué le atribuyeron? el- la sobrevivencia, ¿A quién se lo atribuyeron? a las plantas, los tratamientos. Ustedes le atribuyeron la sobrevivencia a las plantas. Ay, no entiendo. No entiendo. Ustedes le atribuyeron.
Atribuir es dar correspondencia. Ustedes le dieron correspondencia de la sobrevivencia a las plantas. No, compañero, dígame palabras más sencillas. No entiendo. O a ver, de baja capacidad, alcance a entender, ándele. Haga un esfuerzo. Ok, la sobrevivencia se debió a la edad de la planta y la transpiración. La sobrevivencia se debió a la edad de la planta y la transpiración. A ver, explíqueme cómo está lo relacionado con la edad de la planta. Cuando la planta está pequeña, es una plántula prácticamente, este, el área foliar es pequeña, por lo que la transpiración es prácticamente nula. No, compañero, ni de chiste. Primero, la transpiración no es nula. Ahora, si nosotros consideramos la cantidad de agua que pierde por unidad de biomasa que constituye a la planta, pues anda en los niveles normales, ¿sí? Andan en los niveles normales, como cualquier otra planta. Entonces, ni de chiste es nula. Haga de cuenta que usted dice, Prácticamente. bueno, debido a que fulanito de tal es una persona pobre, es un labrador, es un peón agrícola, es un jornalero agrícola, es el término correcto. Pues le puedo robar 1,000 pesos, porque al final de cuentas, pues 1,000 pesos, pues es prácticamente nulo, es prácticamente, pues casi no es nada de dinero, ¿verdad? ¿Cree usted que para un jornalero agrícola que tiene la necesidad de trabajar como jornalero agrícola, 1,000 pesos sea una cantidad que no impacte en su economía? No me conteste, es una pregunta ociosa, se la voy a contestar yo. No, no es una cantidad irrelevante para ese jornalero agrícola. Así como la cantidad de agua que pierde una pequeña plantita es muy importante porque la cantidad de agua que tiene de reserva esa plantita también es sumamente baja. Entonces, es muy importante. Y la transpiración puede ser la causante de que una plantita se muera o que tenga ciertas características indeseables si es que sobrevive. ¿De qué tamaño, de qué tipo de plantas? Ay, dígame usted, ay, es que en mi tontería, en mi ineficacia, no le pregunté de qué plantas me está hablando. ¿De qué plantas le pregunto yo? Está hablando. Maíz. Maíz. Más o menos, ¿qué longitud? Aquí lo tengo, 7.35 centímetros. Desde el día de siembra hasta la evaluación que ustedes hicieron, ¿cuántos días pasaron, compañero? Es que se fue muy rápido, no pude anotar las fechas. Pero ¿cuándo hizo, mejor El, dígame, cuándo hizo 15 la siembra el 15 de octubre, y cuándo hizo la evaluación? el 6 de noviembre. Pasaron 21 días. Ay, con la pena, compañero, pero a ver, esas plantas están sumamente miserables, están muy chiquitas. Aún el testigo, el tratamiento 1 está muy chiquito, 7.35 centímetros. 7.35 centímetros lo tienen las plantas alrededor del día 7, 8 después de la siembra. ¿En qué lugar lo puso? ¿En qué lugar de este bonito país? San Quintín, Baja California. Ay, San Quintín. Permítame usted. Le iba a preguntar el clima, pero pues, ¿para qué lo molesto, verdad? Yo lo busco aquí. San Quintín. San Quintín. Ah, caramba. Incluso hubo temperaturas más cálidas, más altas, que incluso aquí en Texcoco. Qué barbaridad, y aún así crecieron tan bonito las plantas, pues no me lo explico. Yo creo que sus fechas están mal, compañero, pero bueno. Siembra, 15 de octubre, evaluación es igual a 6 de... Pasaron 21 días, y en 21 días crecieron 7.35. ¿Qué tipo de suelo había, compañero? Usted un sustrato, prefiero una charola.
Están un tipo de poquito sustrato. ritmos, pero Itmos. era reutilizado. Mm, aún así, aún así. Bueno, ¿qué es lo que tenemos, verdad? Bien. Entonces, esa explicación que usted da no es aceptable, compañero, porque la transpiración de las plantitas por, pues no es por la edad, porque usted en ningún momento relacionó la edad, compañero. Cuando me dio la explicación, en ningún momento relacionó la edad, más bien relacionó el tamaño, ¿no? Mm, Pues sería la edad si la comparamos con una planta grande. Ella si se defolia, pues sí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo puedo comparar una planta de 100 días, bueno, por decir algo, comparada con una planta de 40 centímetros? A ver, explíqueme usted. ¿Cómo puedo comparar una variable contra otra variable? Digo, es que tal vez se pueda, pero yo hasta ahorita, incluso en matemáticas, se dice que no podemos sumar, por ejemplo, centímetros a kilogramos. Al menos los matemáticos no lo han logrado. A ver, dígame usted cómo puede compararlos, porque en estadística tampoco, hasta donde yo sé, se puede comparar un dato de una variable con el dato de otra variable. ¿Cómo le hizo? ¿Cómo No, compara usted el tamaño con solamente me basé en la la... literatura. Ah, sí, ¿en qué literatura, compañero? Nutrición de cultivos, segunda edición, de Trejo, Tales. Bien, bueno, mire, yo entiendo que, pues que ni siquiera me conocen, ¿verdad? Realmente no, pero créanmelo, no soy tan estúpido como a veces sueno. Y el hecho de que usted se haya aprendido una cita no significa que en esa cita venga eso. Realmente estaba jugando con usted y usted pensó que estaba hablando de manera seria, lo cual demuestra pues mala preparación y que está dispuesto a pitorrearse de mí. Está bien, no hay problema, no es el único que lo ha intentado. Pero pues lo dejamos pasar. La prueba de Duncan, ¿con qué probabilidad la aplicó? 5%. 5%. Bueno, ¿quién le está dando nada más para saber diseños experimentales? Luis Fernando. Bueno, la prueba de Duncan en este caso sí es un tanto adecuada porque está comparando dos tratamientos. Se lo voy a valer. Eh, eh, ahora, la transpiración. Bueno, ya relacionó también la transpiración es casi nula y se da solo por la presión de raíz. No, compañero, tal vez tenga que leer otro texto por ahí, alguno más decente, o tal vez tenga usted que poner un poquito más de atención. Pero bueno, pues no, eso no es cierto. Bien. ¿Alguien del equipo que quiera decir algo? ¿No quieren decir nada? Bien. Está bien. Bueno, se esperaba que en este tratamiento, jóvenes, los ejes de la plántula tuvieran una apariencia de hidratación mejor en el tratamiento 2 que en el tratamiento 1. ¿Por qué? Porque el aparato transpiratorio principal que tienen las plantas, que son las hojas principalmente, era mucho más pequeño y efectivamente, aunque no hubo diferencias significativas, nosotros tenemos que los datos arrojan que se tenía una mejor hidratación
en el tratamiento 2, aunque la variable fue tomada al revés, ¿verdad? Pero entonces les pregunto, compañero, ¿los datos arrojan que hubo diferencias entre el tratamiento 1 y el tratamiento 2 en apariencia de hidratación 3.05 y el tratamiento 2 3.65? Y la prueba de comparación de medias por el método de Duncan al 0.5 indica que no hay diferencias. Entonces, ¿qué debemos concluir? ¿Es que sí hubo diferencias o que no hubo diferencias? Que sí hubo diferencias, pero no significativas. ¿Y eso qué significa? A ver, imagínense que soy un productor y usted me dice, oiga, señor productor, ignorante, casi inútil, resulta que entre estas plantas no hubo, sí hubo diferencias, pero no fueron significativas. Y yo le pregunto, ay, ingeniero, ¿y eso qué significa? ¿Qué me contestaría usted? Que es prácticamente lo mismo. Tienen resultados iguales. Sin iguales. Diga el sujeto, compañero, porque yo me pierdo. Recuerda usted que mi capacidad no es muy alta. Mi capacidad intelectual me refiero. Bueno, por casi de ninguna de mis capacidades, ¿verdad? Pero en fin, estoy diciendo específicamente, ¿cuál es el sujeto? ¿Quiénes son iguales? Son prácticamente iguales. Los tratamientos. Yo no hablé de ningunos tratamientos. Yo dije Las estas plantas. plantas y estas otras. Las Ah, plantas. más que disculpen, no utilizo un lenguaje muy elaborado. Es difícil de comprender, pero bueno, los tontos y los viejillos así somos. Yo tengo las dos. Bien, pues si no hay preguntas, jóvenes, ¿hay, hay preguntas a mí? ¿Algo me quieren preguntar el equipo? ¿Hay alguna duda? Sí, profe, entonces, ¿a qué cree usted que se deba la sobrevivencia en las plantas? La sobrevivencia se debe principalmente a que el metabolismo está funcionando de una manera lo suficientemente armónica para que la planta y sus células, sus tejidos, sus órganos sigan funcionando como en el desarrollo ontogénico de esa planta lo espera para que siga sobreviviendo. Así de sencillito, compañero. Tan sencillo como eso. Si me entendió, qué bueno. Si no me entendió, lástima. Pero la sobrevivencia no se debe ni a la, ¿qué dijo usted? La edad de la planta ni a la transpiración. Todas las plantas tienen una edad, ¿no, compañero? ¿Sí o no? Sí, Todas, absolutamente. Y todas las plantas tienen un nivel de transpiración. Todas, absolutamente todas, ¿o no? así es. Pues entonces decir que la sobrevivencia se debió a la edad de la planta y a la transpiración y decir nada, pues son dos nadas. Ahora, ¿a qué se debió que las plantas sobrevivieron? Porque tiene un metabolismo lo suficientemente armónico, tanto a nivel pues, de órganos, a nivel celular, a nivel tejido, a nivel órgano, que le permite seguir viviendo. Todos los seres vivos tenemos esa característica y eso es lo que nos permite sobrevivir, nuestro propio metabolismo. Y aunque normalmente el trasplante representa una condición estresante para las plantas, en este caso, pues no fue, porque tanto el testigo, el tratamiento 1, que tuvo una apariencia de hidratación de 3.05, en realidad es de 1.95, ¿verdad? Y el tratamiento 2 que tuvo una apariencia de hidratación de 3.65, que en realidad es de 1.35, son indicadores que tienen un alto nivel de hidratación. Al menos en la cuestión de hidratación tienen altos niveles, que ni siquiera llegan a 2, no llega al nivel 2, que quién sabe cuál sería, ¿verdad?
pero al menos el nivel 5, que digamos podríamos pensar es punto de marchita, es permanente, o que la planta está prácticamente, pues están muy lejos de ese nico. Yo ya hice la conversión, no es muy difícil, resta. Entonces sucede que en el trasplante pues no se dieron las condiciones ambientales lo suficientemente estresantes como para que las plantas se hubieran muerto. Eso pienso yo. ¿Usted qué opina? Yo opino que no se puede ser muy objetivo en estos temas, ¿no? O sea, puede haber distintos fenómenos. Es algo más subjetivo de una manera. Uy, a ver, espérese. Primero, en relación a que no podemos ser muy subjetivos, esa es una cuestión filosófica. Si quieren nos metemos a filosofía. No, Bien, que no ahora. podemos ser objetivos del todo, profe. O sea, no. Perdón, no podemos ser objetivos del todo. ¿Por qué no podemos ser objetivos del todo? A ver, le voy a preguntar. Fíjese usted muy bien. El tratamiento 1 tuvo una sobrevivencia, las plantas tuvieron una sobrevivencia del 95%, ¿es correcto? Así es. Y el bueno, vamos a quedar con el tratamiento 1. Dice usted que no me estoy yendo a sobrevivencia. Si usted lo quiere, podemos verlo con alguna otra variable de respuesta. Estoy yendo a sobrevivencia. Tenemos una sobrevivencia del 95%. Dígame usted cómo es que matemáticamente, filosóficamente, políticamente, académicamente, estadísticamente, no podemos ser objetivos respecto a ese dato. No, yo me refería a los resultados. Espérese, compa. Pues ese es un resultado, ¿no? No, pero ya en la comparación de los tratamientos. Para decir que fue por tal motivo que se dio la sobrevivencia. No, la comparación de los resultados del ejemplo no nos permite llegar a la conclusión. Eso lo tiene que sacar usted. Bien, mire usted. Yo que conozco más o menos cómo se comportan las plantas, que tengo conocimiento del fenómeno de las relaciones suelo, agua, planta y atmósfera, más o menos digo, ¿sí? Que conozco la fisiología de las plantas, más o menos, que conozco cuáles son las respuestas que pueden tener las plantas ante algún, por ejemplo, ante una práctica cultural estresante como son el trasplante, en el que está involucrada la respuesta de la planta, que puede ser desde detención del crecimiento de los meristemos, deshidratación de los tejidos, de todos prácticamente los tejidos. Eh, ¿Qué más? Al detenerse el crecimiento de los meristemos, se detiene la emisión de hojas, se detiene pues, ¿qué? La emisión de raíces con crecimiento primario, también se da por efecto de un bajo contenido hídrico, se da la muerte de las raíces con crecimiento primario, se da la síntesis de etileno, la síntesis de etileno, etcétera, 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 etcétera. Se deja de sintetizar auxinas por efecto de que las citosininas que van desde las raíces hacia arriba detienen el crecimiento de los meristemos primarios de la parte aérea y por lo tanto estos dejan de producir o al menos detienen muy fuertemente la síntesis de auxinas y como el contenido hídrico es bajo, no hay transporte de las auxinas hacia la raíz y por lo tanto también eso pues, es otro motivo adicional por el cual las raíces dejan de crecer, etc. O sea, al menos conozco algo de las relaciones que se dan bajo esta situación específica. Pero aún así tiene usted mucha razón. No puedo no puedo aplicar mi criterio subjetivo. ¿Por qué, compañero? Usted dice, a ver, usted cuando dijo que no podemos ser del todo objetivos, ¿a qué se refiere? ¿Que es una obligación de nosotros abstenernos de ser objetivos o que simple y sencillamente no podemos ser objetivos? Que no podemos ser objetivos en su totalidad. Iba a terminar con una pregunta, o sea, No era una podemos. pregunta, pero no, me cansé. A ver, espéreme tantito, porque estoy ordenando la respuesta que usted me pidió. Entonces, que no podemos ser, pues es que me la repitió.
no podemos ser objetivos, somos incapaces de ser objetivos. Efectivamente, siempre en nuestras valoraciones, siempre, aún aquellas en las que pretendemos ser objetivos, está involucrada nuestra subjetividad que nos induce a errores. Efectivamente. ¿Sabe usted entonces para qué se utiliza la prueba de Duncan, la prueba de Tukey, la prueba de Sheffield, la prueba de... Ay, hasta la de SNK, la de Snedeker y todas esas pruebas de comparación múltiples de medias que existen? ¿Sabe por qué existen? Para una aproximación ¿Una aproximación de qué? No entiendo, compañero. de los No sé de qué resultados. me hable. No, los resultados ahí los tiene usted. En apariencia tenemos 3.05 y 3.65. Ahí están los resultados. Usted los midió, ¿no, compañero? Bueno, esa es una apreciación subjetiva porque esa variable es subjetiva. Pero vayámonos con sobrevivencia. Usted se percató que del total de plantas solamente el 95% en el tratamiento 1 sobrevive. Y del total de plantas del tratamiento 2, solamente el 90% de ellas sobrevivieron. Esos datos los tomó usted, ¿no, compañero? Quiero pensar que los tomó de manera adecuada. ¿Sí los tomó de manera adecuada? Pregunto yo. Sí, profe, es que, mire, la Bien, pregunta, está bien, espéreme. Es que todavía no. Sí, espérese. Usted me hizo una pregunta y la respuesta no es nada fácil. No no, pero quiero yo que me no me saque refería a del los, curso de la respuesta. No quiero que me saque del curso de la respuesta, pero no iba porque así. entonces nos vamos a estar atarugando usted y yo. Yo le di la opción de que hiciera su pregunta, compañero, y usted la hizo. Deme la oportunidad de contestarla, porque llegamos a la cuestión crítica. Llegamos a una cuestión crítica. Usted tiene dos datos, 95% y 90% respectivamente para el tratamiento 1 y para el tratamiento 2. Primeramente, ¿de qué manera, con qué tipo de matemáticas, con qué tipo de apreciaciones políticas, filosóficas, etcétera, podemos cambiar esos datos? Le pregunto a usted. No se podrían cambiar. No se pueden cambiar, compañero. No se pueden cambiar, salvo que se haya equivocado y los podamos corregir, pero suponiendo que no se equivocó, esos datos ya no se cambian. Entonces, eso ya no depende de la apreciación subjetiva de nosotros. Son datos duros, se les llama datos duros. ¿Sí? Bien. Ahora, pregunto yo, 95, matemáticamente 95 es igual a 90, compañero Giovanni. No, profe. Bien. Pero entonces dice usted, bien, está bien, pues los datos numéricos arrojan que la sobrevivencia para tratamiento 1, la sobrevivencia para el tratamiento 2, presentan datos numéricos diferentes, pero ¿estarán lo suficientemente cerca esos datos o serán lo suficientemente parecidos como para pensar que los errores se debieron pues a un pequeño error experimental, a una variabilidad que presentan las plantas típicas, porque no todas las plantas son iguales, ¿verdad? ¿O se debe realmente a un efecto de los tratamientos? Pregunto yo, ¿a qué se debe? ¿A error experimental o a error de los tratamientos, compañero? Perdón, o a influencia de los tratamientos. Los tratamientos, tenga usted en cuenta que el tratamiento 1 es manejo de las plantas bajo el esquema general. Que no lo dijo usted, pero lo digo yo en este momento, ¿verdad? Y tratamiento 2 es foliación de las plantas durante el plante. Entonces, esas diferencias de sobrevivencia, que es 5%, se debe a error experimental o se debe a efectos del tratamiento. ¿Qué me dice usted? Yo pienso que a los dos. A los dos. Yo diría que se debe básicamente a error experimental. Y si le preguntamos a otro compañero, ¿alguien por ahí se ofrece a contestar, jóvenes?
no levanten la mano, nada más contesten. Para que yo no sepa quién es, no sé que vaya a tomar yo represalias. Ay, de veras que los tienen ustedes muy mal acostumbrados, pero ya dije que no los voy a regañar. Nada más lo estoy conduciendo a usted. Ah, bueno, a ver, Ávila Trujano ya levantó la mano, se atarugó. Diga usted. Error experimental, ¿A profe. qué se debe? A error experimental. Usted dice que se debe a error experimental. Yo digo que se debe a efectos de tratamientos. Ya ni me acuerdo qué dije. Pero así como puedo decir una cosa, puedo decir la otra, ¿no? ¿Por qué? Porque hace ratito pensaba una cosa y ahora pienso otra. Y a lo mejor decimos, a ver, vamos a hacer una votación. A ver, vamos a hacer un ejercicio, jóvenes, que es demasiado, diría el doctor Almaguer, demasiado importante. Tenemos dos opciones. Y les solicito amablemente que participen. Tenemos dos opciones. Una es que las diferencias en sobrevivencia, que son que es del 5%, es decir, el tratamiento 1 tuvo 95%, el tratamiento 2 tuvo 90%. ¿Quién piensa que esas diferencias se deben a error experimental y quién piensa que se debe a efecto de los tratamientos? A ver, por favor, levanten la mano aquellos que piensen que se debe a error experimental. Bien, muchas gracias. Bajen la mano, por favor. Fueron 7. Digo, ya se siguen sumando, pero ya, o sea, no los vamos a estar esperando hasta que se les pegue la gana. Disculpen ustedes que sea yo tan impertinente, pero pues no los voy a estar esperando hasta que se les pegue la gana. Ahora levanten su manecita aquellos que piensen que se debe a los efectos de los respectivos tratamientos. Son 6, 7. Híjole, gracias, compañeros, bajen su manecita. Hay empate, híjole. Unos dicen que es error experimental y otros dicen que es efecto de tratamientos y hay empate, Dios mío. A ver, el primero que alguien levante la mano rápido, 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 rápido. A ver, Cintia Betsabe, ¿usted qué opina? Yo opino que es error experimental porque... Se acabó, gracias. No me explique por qué. Gracias, compañera. Quedó, compañero. Fue error experimental. Ganó la votación y se debe a error experimental. Compañero Giovanni, ¿cree que el procedimiento por el cual llegué a la conclusión de que es error experimental es el correcto? No. ¿Qué metodología me propone y que tienda a ser correcta, compañero? Que me indique qué diferencias se deben a error experimental o a efecto de los tratamientos. ¿Qué me propone? No habría una forma exacta. A ver, no le oigo. No habría una forma exacta de saber. Exacta no. Pero al menos una manera objetiva. ¿Habría alguna manera objetiva de determinar si la diferencia entre esos dos tratamientos se debe a error experimental o a efecto de los tratamientos? ¿Habría una manera objetiva? ¿No habría? Claro que sí la hay, compañero. Y hay muchas. Primeramente, están las pruebas de comparación múltiple de medias. No sirven para otra cosa más que para eso. Para determinar de manera objetiva si realmente existen diferencias causadas por los tratamientos o si las diferencias que existen entre ellas son causadas por error experimental. No sirven para otra. ¿Dijo eso un maestro de diseños experimentales? Sí, profe. Entonces sí se los dijo. Adrián Álvarez, ¿qué quiere? ¿Por qué me interrumpe? Es que también el profesor de diseño experimentales dice que no sabe nada de agronomía. Entonces, pues esa es bronca de ustedes. Espérese, compañero. Esa es bronca de ustedes y de él.
no es bronca mía que ustedes tengan un maestro que no sepa nada de agronomía, pero eso no lo salva de que pueda hacer una buena interpretación. A ver, pero lo interrumpí, diga usted. Ya no, profesor, ese era el mensaje principal, se podría decir. ¿Y qué tiene? ¿Y eso qué significa? ¿Que no sepa nada de agronomía? Que a veces no sale el contexto. O No le sale el contexto. No, pues no sé. No sé qué me quiera decir. No sale el contexto. No sé qué significa, compañero. Bien. Las pruebas de comparación múltiple de medias no son otra cosa más que una herramienta objetiva que tiene cierto grado de error, pero que tiende a ser objetiva y que trata de evitar la subjetividad de nosotros los seres humanos, al menos cuando comparamos un conjunto de datos contra otro conjunto de datos, pero que sean de la misma variable, ¿verdad? No podemos comparar este tamaño con edad, por ejemplo. Entonces, para eso sirven las pruebas de comparación múltiple de medias, compañero Giovanni, para darle objetividad a la comparación. Y entonces, si vamos a utilizar una prueba de comparación múltiple de medias, lo que tenemos que hacer es hacerle caso a esa prueba de comparación múltiple de medias. Si la prueba de comparación múltiple de medias nos dice que no hay diferencias significativas, no nos dice que no hay diferencias, ¿eh? Nos dice que no hay diferencias significativas. ¿Qué significa que no hay diferencias significativas? Que considerando toda la teoría, toda la inferencia estadística que utilizaron las personas que desarrollaron estas técnicas y con un grado de error, no hay diferencias entre los tratamientos. Entonces, decirle a un productor, pues mire usted, con el tratamiento 1 tuvo 95% de sobrevivencia. Con el tratamiento 2 tuvo 90% de diferencia. Oye, ingeniero, el tratamiento 1 no me cuesta nada. No, al revés. El tratamiento 2 no me cuesta nada. Y el tratamiento 1 me cuesta 5,000 pesos. ¿Cuál uso? Porque el tratamiento 1 tuvo 95% de sobrevivencia, el tratamiento 2 tuvo 90% de sobrevivencia, pero el tratamiento 2 me sale barato, me sale regalado. Ese 5% es suficiente para que yo aplique el tratamiento 1 o el tratamiento 2. Para eso son estas pruebas estadísticas, para que nosotros no tengamos que utilizar nuestro criterio, para que la prueba basada en probabilidades nos indique que todo parece indicar, al menos al 95%, que no hay diferencias entre el tratamiento 1 y el tratamiento 2, y que esas diferencias que existen en el tratamiento 1, entre el tratamiento 1 y el tratamiento 2 se deben a errores mentales, a variaciones de las parcelas experimentales o de las unidades experimentales. Ya tal vez ustedes sepan cuál es la diferencia. No hay problema. Entonces, ustedes no pueden decir los dos resultados. Ustedes solamente pueden decir uno. Mire, señor, la sobrevivencia del tratamiento 1 anduvo en el 95% y la sobrevivencia del tratamiento 2 anduvo en el 90%. Claro es que hay diferencias, ¿verdad? Hay un 5% de diferencias. Le pueden decir eso. O le pueden decir no significativas entre ellos. Pero no le pueden decir, hubo diferencias numéricas, pero no hubo diferencias significativas, porque entonces el productor le va a decir, ¿y eso qué significa, ingeniero? No hubo diferencias, no le entiendo. Entonces ustedes tienen que quedarse con la verdad objetiva, al menos lo que se entienda por verdad científica, que es la que les arroja la prueba de comparación múltiple de medias, no la de ustedes, porque ustedes al utilizar una prueba de comparación múltiple de medias están renunciando a su apreciación subjetiva, porque están pensando
que no es buena. Entonces, usted al expresarse y decir, compañero, que no podemos ser completamente objetivos, tiene razón. Exactamente. Y esa es la razón por la que utilizamos las pruebas de comparación múltiple de medias, entre otras cosas. O las pruebas de G cuadrada, o la prueba de T, o la prueba de, de regresión. Bueno, no hay una prueba de regresión. O la prueba de correlación, por ejemplo, para establecer relaciones de causalidad entre una y otra variable, etcétera, etcétera. Apreciación es terriblemente subjetiva, pero además en un sentido, en otro, en otro o en otro. De tal manera que usted me dice que la diferencia entre estos dos tratamientos se pudo haber debido, ya no me acuerdo qué me dijo, se pudo haber debido a error experimental. Otros compañeros dijeron que se pudo haber debido a diferencia entre los tratamientos. Otro compañero me pudo haber dicho que se debe a las dos, pero a lo mejor otro compañero es que a la se me ocurre que otras dos cosas podían ser, ¿no? Pero entonces nos ocurren, o tal vez se deben a los fantasmas que hubo entre, y que se posesionaron de los cuerpecitos de las plantas de maíz del tratamiento 1, pero no del tratamiento 2, porque le quitamos las hojas, y las hojas representan el órgano de entrada de las almas y de los espíritus, ¿verdad? También hay gente que le puede dar esa explicación. Pero si queremos quitarnos de todo eso, existe la experimentación agrícola. En su bonito curso le llaman diseños experimentales. Está bien, los diseños experimentales solamente son la herramienta que se utilizan en experimentación agrícola. Pero para eso sirve, compañero. Entonces, si ustedes van a hacer la comparación de dos tratamientos, tienen que decir si hubo diferencias o no hubo diferencias. En la variable apariencia de hidratación no hubo diferencias y se acabó. ¿No? ¿En qué variable sí hubo diferencias? En la variable número de hojas maduras. Ahora yo me pregunto, ¿por qué si el tratamiento 2 se trató de defoliación, por qué el número de hojas maduras fue de 0.5? El promedio, compañero. Compañero Giovanni. Porque solamente una o dos plantas tenían hojas maduras. Pues no se supone que se las habían quitado. Sí, pero unas estaban muy chiquitas, no se las podía quitar. No se las pude cortar. Y si estaban muy chiquitas, ¿eran hojas maduras? No, al momento del trasplante. O sea, no se las pude cortar al momento del trasplante, entonces se quedaron así. Está bien. Y el trasplante lo hizo usted el 15 de octubre. No, el 15 de octubre hizo la siembra. ¿Cuándo hizo el trasplante? 26 de octubre. 26 de octubre. Y después hizo la evaluación el 6 de noviembre. ¿A poco en 10 días le aparecieron hojas, se convirtieron en hojas maduras, compañero? Pues yo las clasifiqué como hojas maduras. Era No, con, eso a mí me queda claro, que usted era con las clasificó como hojas maduras. Lo leí bien. ¿No? No quiere decir nada. Bueno, pues no, seguramente no tienen hojas maduras. Bien. Logré, ahora no los regañé. Nada más les pregunté cosas, ¿verdad? Y les di mi humilde opinión. ¿De grupo? Jefe. ¡Ey! Uy, ¿Qué ya pasa, se... profe? No, nada, jefe, siga y chacoteando, ándale. De tomos ni lo necesito usted tampoco. Bien, pues muchas gracias por este equipo, pues llamémosle equipo 1. Ahora vamos a tener la presentación del equipo
Pues voy a llamarlo equipo 2. Permítanme tantito. ¿Están listos los del equipo 2, los que van a presentar los resultados de acatamientos T1 y 3? Sí, profesor. Sí, profe. Bien, entonces permítanme ustedes, vayan preparando, vayan compartiendo mientras yo copio sus apellidos. Qué odioso puede ser. Y fíjense ustedes, porque a ustedes les tengo que enseñar todo. Jefe de grupo, les hablé al inicio del curso sobre la Constitución. Les comenté algo sobre la Constitución. Creo que no, profe. ¡Oh, qué barbaridad! Permítanme entonces, voy a subsanar eso. Permítanme ustedes, permítanme. Y es que, pues ya no quiero ser tan que, pues ya ni sé qué. Permítanme. Tan alejado de lo que ustedes piensan que debería ser un maestro. Pero pues ni modo. Permítanme. Bien, les voy a comentar una cosa que es muy importante. La primera oración la podemos comentar o no, como ustedes quieran, ¿eh? Como ustedes quieran. Si quieren la comentamos, la discutimos, si ustedes quieren. Si no quieren, no. Permítanme, dejen de compartir, jóvenes, por favor. Háganme ese favor porque les tengo que decir algo para que les quede claro algo. Bien, les voy a compartir el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 3º, y nos vamos al párrafo 3º, al tercer párrafo. La primera parte del tercer párrafo, si quieren la discutimos, si no quieren no. Dice, la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Nunca se dice cuál es el enfoque de los derechos humanos y de la igualdad sustantiva, así como nadie tiene claro qué significa dignidad. Pero bueno, dejemos eso, por eso digo que no lo quiero discutir, pero si quieren lo discutimos. Pero fíjense ustedes lo que dice después. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. Fíjense ustedes lo poderoso que es eso. Tenderá a desarrollar armónicamente. ¿Sí? Entonces nos ponen a nosotros aprieto, porque primeramente tendríamos que ser prácticamente perfectos y no lo somos. Enseguida, para que nosotros podamos tratar de desarrollar armónicamente todas las tenemos que estar capacitados de acuerdo a las políticas de la universidad y no lo estamos tampoco. Además, se debieron haber percatado en los cursos anteriores que debieron haber aprendido lo que les enseñaron para que llegaran, por ejemplo, a este nivel en el que están ustedes, con un cierto cúmulo de conocimientos que está contemplado en los programas de los cursos, pero nos llegan aquí sin ese bagaje de conocimientos y de procedimientos. Pero cuando alguien como yo, que soy una verdadera mula, les exige a ustedes, no, ya no les exijo, les pide a ustedes que utilicen los conocimientos de otros cursos, incluidos los de gramática, los de español, los de lengua nacional, no sé cómo les llamen allá en su bonito pueblo.
o de, o de lenguaje, no sé cómo le llamen en su preparatoria, no sé cómo le llamaron a ustedes esas, a enseñarles a poner acentos, a poner comas, a poner puntos y comas, lengua y redacción, o cómo se llama, a usar la gramática, a redactar textos. Y además les enseñaron que las palabras tienen un significado. Y tal vez alguno de sus maestros les haya recomendado a ustedes que antes de utilizar una palabra, pues sepan qué significa, ¿verdad? Y que después analicen y vean si la expresión que utilizaron o que pretendan utilizar tiene sentido. Por un lado, tiene sentido si incluye la idea que ustedes pretenden comunicar y además la persona a la que se la están comentando tiene el nivel suficiente cognitivo, procedimental, intelectual para que les entienda. Bueno, no sé si les enseñaron eso o no. De tal manera que cuando ustedes dicen que entre el tratamiento 1 y el tratamiento 2 no hay significancia, a ver, vamos a analizar qué significa eso. Entre el tratamiento 1 y el tratamiento 2 podemos referirnos a lo que físicamente existe entre un tratamiento y otro tratamiento, pero no nos estamos refiriendo a eso, sino que nos estamos refiriendo a que cuando comparamos un tratamiento a otro y otro tratamiento, es decir, entre un tratamiento y el otro, es decir, estamos comparando un tratamiento y el otro, ¿qué sigue? No hay significancia. ¿Qué significa eso? ¿Sabrá Dios? ¿Sabrá Dios qué significará? No, profe, es que lo que yo intento decir es que no hay diferencias significativas. Ah, eso es muy diferente. ¿Y qué intentas decir con que no hay diferencias significativas? Que la prueba de comparación de múltiples de Duncan al 5% o con una probabilidad de 0.05, que es casi lo mismo, nos indica que no hay diferencias entre ellos realmente y que las diferencias objetivas o matemáticas, aritméticas que hay entre ellas se deben al error experimental. Ah, mira qué bien. Pero cuando ustedes no saben de qué están hablando, jóvenes, es un verdadero calvario tratar de entendernos con ustedes. Pero yo no soy su profesor de diseños experimentales, ni soy su profesor de fisiología. De tal manera que cuando ustedes me dicen que la sobrevivencia se debió a la edad de la planta y a la transpiración, pues está canijo. Y cuando me dicen que por la edad la transpiración es casi nula y se da solamente por presión de raíz. Aparte de que es incorrecto, bueno, más bien está incorrecto. Y tengo yo que forzarlos a ustedes, tratar de presionarlos a ustedes para que se pongan a leer un libro y traten de entender bien lo que dice ese libro. Hay algunos libros que tienen expresiones incorrectas. Por ejemplo, el libro del aguacatero y su ¿qué? A ver, déjenme ver. El aguacate y su manejo integrado tiene un montón de errores y está escrito por verdaderos expertos sobre el manejo del aguacate. Pero tiene chorros de errores, entre otras cosas, que confunden la floración con la diferenciación floral. Entonces, no podemos apoyarnos en esos textos que tienen esos errores. Y nosotros tenemos que tener la capacidad para distinguir esos errores y entonces dejar de apoyarnos en esos textos. Pero cuando les exijo yo a ustedes que se manifiesten de una manera correcta porque ya tienen alrededor de 20 años y ya debieron haber aprendido a hablar, jóvenes, estoy seguro que se indignan y me reclaman a mí como si el culpable de que ustedes no sepan hablar y de que no sepan para qué sirve la prueba de comparación de medias, como si el culpable fuera yo. ¿De veras tengo yo la culpa? No, no la tengo. Le pregunto al compañero Giovanni, regresando, ¿por qué utilizó la prueba de Duncan, compañero Giovanni?
Usé dos, profe, la prueba Tukey y la prueba Duncan, de hecho, en la diapositiva a decir. Pues, Pues sí, lo que pasa es que no está tan rápido que yo no puedo ir anotando tanto. Pero no, pero fíjese usted, es que también no se fijan que se les pregunta. Fíjese usted, yo le pregunté por qué utilizó la prueba de Duncan. Ahora le pregunto, ¿me contestó mi pregunta? me interrumpió, apenas iba a seguir. Para comparar prueba Tukey y Pero Duncan. no. Es que yo llevaba, en el caso mío, yo llevaba una secuencia que era necesario dar los elementos anteriores para continuar con los elementos posteriores, pero el hecho de que usted me haya dicho que utilizó dos pruebas, para nada tiene que ver con la contestación de mi pregunta. Usted me pudo haber dicho, porque se me dio la gana. A ver, ahora contésteme. Le pregunto, ¿por qué utilizó la prueba de Duncan? Para compararla con la Tukey. Ah, bien, y vamos a suponer, ¿hubo diferencias entre la prueba de Duncan y la prueba de Tukey? No. No, bueno, en este caso no, porque nada más son dos tratamientos. Eso se les debe haber dicho su bonito profesor de diseños experimentales. Pero cuando usted utiliza de tres tratamientos en adelante, la prueba de Duncan ya no funciona. Existe hasta un texto escrito por un estadístico, un hawaiano, por cierto, de por qué cuando tenemos más de tres tratamientos, la prueba de Duncan ya no funciona. Porque es preferible echarse un voladito y que la monedita les dé el resultado. La prueba de Duncan falla más que ese voladito, ¿sí? Pero bueno, no vamos a teorizar aquí sobre eso. O sea, nada más fue ocurrencia. ¿Por qué presentó, también presentó los resultados de la prueba de Tukey? Porque no los vi. Los puse igual porque me dio el mismo resultado. A ver, ¿qué significa los puse igual? Es decir, los resultados de la prueba de Duncan y los resultados de prueba de Tukey, usted los puso igual. ¿Pero por qué los puso igual? ¿Por qué no puso los resultados verdaderos? Porque son iguales. A ver, los resultados los puse igual. Entonces usted no los puso igual, sino que esos fueron los resultados que arrojaron las pruebas de comparación de medias y las pruebas de comparación de Tukey, ¿sí o no? Así es. Entonces eso no los puso usted porque usted los escribió. Pero en realidad los resultados de una prueba y de otra fueron los mismos. ¿Pero por qué dice los puse igual? No sé, ya no digo eso. Bien. Ustedes se deben preguntar entonces un montón de cosas. Oiga, profesor de diseños, ¿cuándo se utiliza la prueba de Duncan y cuándo se utiliza la prueba de Tukey? ¿O cuándo se utiliza la prueba de Shefé? ¿O la de Snedeker? ¿O la de SNK? Yo no sé si se los dijo o no se los dijo, pero eso es lo que tienen que preguntar. Porque si no van a llegar con gente mula como yo, que debe suponer que ustedes ya tienen cierto conocimiento y al no tenerlo, los quiere regañar. Pero entonces es ahí donde la primera parte de esta oración, ustedes se sienten atacados porque piensan que estoy atacando su dignidad. Y no está atacando su dignidad, jóvenes. Simplemente les estoy cuestionando su conocimiento y su metodología. Y su falta de atingencia para resolver muchas dudas que ustedes deben resolver, no yo. Porque ustedes son los que le tienen que preguntar a su profesor de diseños experimentales. Son los que me tienen que preguntar a mí. Son los que tienen que cuestionar, son el elemento que debe ser más activo. Pero bueno, ya que no quieren discutir esa parte, pues no la discutiré, ¿verdad? Bien, nada más les quería decir, jóvenes, entonces, que los profesores tenemos esta obligación. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. No dice, tenderá a desarrollar armónicamente solamente aquellas facultades pues que los chavos acepten y que no se enojen, ¿verdad?
porque puedan pensar que los estás regañando demasiado, Refugio. No, el texto de la ley, y es la Constitución, jóvenes, dice, tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. ¿Ven? Está bien. Bonito grupo 2, disculpen ustedes por la interrupción. Si no les parece mal, continuamos. Por favor, compartan. A ver. Álvarez, Domínguez. Ya se ve, profe. Permítame, es que estoy en otro rollo. Estoy copiando los Flores Aquino y Ramírez López. A ver, déjenme regresar. Ya se ve. Tratamiento 1 y tratamiento 3. Adelante, compañero. Bueno, compañeros, profesor, buenas tardes. Bueno, nuestro experimento consistió en 2 tratamientos, donde se usó una planta por unidad experimental y cada tratamiento tuvo 10 repeticiones. ¿Sí pueden ver la diapositiva, profe? Estamos viendo la primera diapositiva con los integrantes del equipo, ¿así es? Bueno, como les decía, se usó una planta por unidad experimental y cada tratamiento tuvo 10 repeticiones. El tratamiento 1 se le dio el manejo general, donde previo al trasplante las plántulas se sometieron a aclimatación durante 4 días, en la cual se disminuyó gradualmente el riego sin llegar a la marchitez. El tratamiento 2 se manejó bajo el esquema general de trasplante, con la excepción de pues, que en este no se llevó a cabo la aclimatación correspondiente. El inicio del experimento, el experimento se inició el 26 de octubre del 2021. Se inició con la aclimatación del tratamiento 1, mientras que al tratamiento 2 se le siguió dando el tratamiento normal. Y la fecha del trasplante fue el 30 de octubre del mismo año, del 2021. Las variables medidas fue la sobrevivencia en porcentaje, la longitud, el número de hojas inmaduras, el número de hojas maduras, la apariencia de hidratación. En esta se utilizó una escala de 1 a 5, donde 1 representa que la planta no tiene o no presenta marchitez, mientras que el 5 representa que ya presenta una marchitez avanzada o una marchitez pues severa. Los resultados de las variables respuestas. Para la sobrevivencia se realizaron 2 mediciones. La primera se realizó 3 días después del trasplante y la segunda 7 días después del trasplante. Aquí realmente no hubo una gran diferencia, salvo que en la segunda medición, en el tratamiento 2, pues la sobrevivencia bajó al 90%. En las anteriores y en todas fue del 100%. La longitud también se realizaron dos mediciones, una al momento del trasplante y la otra 7 días después del trasplante. Aquí pues podemos notar que el tratamiento 1, el cual se sometió a una aclimatación previa, al momento del trasplante tuvo una menor longitud en comparación del tratamiento 2. Esto se debe a la aclimatación, ya que pues es un estrés a la que se sometió a la planta para prepararla para el trasplante. Mientras que ya en la segunda medición del día, 7 días posteriores del trasplante, sucedió lo contrario. La longitud del tratamiento 1 que se sometió al trasplante fue mayor que la del tratamiento 2. Para el número de hojas inmaduras y para el número de hojas maduras, se realizó la medición
7 días posteriores al trasplante. Aquí realmente no hubo una diferencia significativa, por así decirlo, porque pues los datos rondaron casi pues entre 2.7, 2.6 en el número de hojas maduras. Y pues en el número de hojas, en el número de hojas inmaduras no hubo una diferencia más de una décima. Y el número de hojas inmaduras pues fueron 2, no fue tanto. En la apariencia de hidratación, como les dije, se usó una escala de 1 a 5, donde 1 pues representa que la planta no presenta una marchitez, mientras que el 5 representa una marchitez severa. Aquí igual se realizaron 2 mediciones. La primera igual se realizó 3 días después del trasplante y la segunda a los 7 días posteriores del trasplante. Y pues podemos ver que el tratamiento 1 tuvo una apariencia de, bueno, realmente en la hidratación no hubo como que igual mucha diferencia entre los 2 tratamientos. Bueno, aquí podemos ver los tratamientos 1 y 2 al día 6 de noviembre, que son los 7 días posteriores al trasplante. Del lado izquierdo tenemos al tratamiento 1 que no se sometió, bueno, que se sometió al esquema general de manejo con su respectiva aclimatación. Y el tratamiento 2 que no se sometió a una aclimatación y directamente se pasó al masivo donde se tenía el suelo. Bueno, como pudimos notar, el tratamiento 2, el que no se sometió a una aclimatación previa al trasplante, tuvo una mayor diferencia en comparación a la longitud del tratamiento 1, ya que este fue menor. Por lo tanto, podemos decir que, bueno, esto lo podemos adjudicar a que en la zona apical de las raíces, la síntesis del ácido abscísico aumenta bajo un déficit hídrico. Y bueno, fue a lo que se sometió el tratamiento 2. Y bueno, este aumento de ácido abscísico se transmite como un signo a la parte aérea, que tiene una sensibilidad más alta a esta hormona y por lo tanto inhibe el crecimiento de la parte aérea. Y bueno, como podemos notar, bajo condiciones severas de sequía, bueno, bajo condiciones paulatinas de sequía, que el contenido de humedad del suelo no se disminuye drásticamente, sino que se disminuye gradualmente. Las plantas pueden acumular solutos en las células para mantener el volumen de la célula y de este modo, pues mantener su ajuste osmótico. Y bueno, en el caso cuando la humedad disminuye drásticamente, la planta no puede realizar la acumulación de los solutos, lo que la puede llevar a la muerte. Sería todo, profe. Está bien. Permítame tantito. Bien. ¿Tienen preguntas, jóvenes, para sus compañeros? ¿No hay preguntas? ¿Con qué plantas trabajaron, compañero? Con plantas de maíz. Maíz. Está bien. Bien. Bueno, ustedes están un poquito más estructurados. Bien. En relación a los datos, efectivamente podemos observar que las longitudes sí hubo un poquito de diferencias. Primeramente estaban más largas las del tratamiento 2 a los 3 días. Bueno, al menos yo aquí anoté que a los 3 días. Y luego a los 7 días estuvo más largas las del tratamiento 1, tal vez porque
estuvieron sometidas a la aclimatación correspondiente, así como explicaron ustedes. En relación a todo lo demás, prácticamente no hubo diferencias significativas, incluido aunque estén un poquito invertidos los resultados en el caso de la apariencia, de 1.2 y 1.4 y 1.4 y 1.2 respectivamente, dobles respectivamente para el tratamiento 1, tratamiento 2 a los 3 y a los 7 días, pues no, entre 1.2 y 1.4 yo diría que no hay diferencia, así como ustedes dijeron. Ustedes no hicieron prueba de comparación múltiple de medias, pero pues se nota que los resultados son muy parecidos, aunque en sobrevivencia se murió una planta. ¿A qué le atribuye? ¿Cuántas plantas pusieron ustedes por tratamiento? 10 repeticiones. ¿A qué atribuyen que se haya muerto una planta nada más en el tratamiento 2, compañero? A la deshidratación, profe. A la deshidratación. Pero pues si la deshidratación realmente no fue muy intensa, vean ustedes las plantas en apariencia al día 3, que también debieron haberlo, bueno, hubiera sido un buen indicador al día 1, al día 2, pero bueno, pues estuvo muy bajo, las plantas estuvieron muy bien, casi no resintieron, a los 3 días estaban muy bien las plantas. Cuando ustedes hicieron el trasplante, ¿sí lo resintieron las plantas? ¿Sí se notaron síntomas de marchitez temporal? El primer día sí, profe. Lo El que primer pasa es día, sí. que ha estado un poco nublado. Por lo menos los primeros días en los que se realizó el trasplante estuvo nublado y no hubo mucho sol. Eso ayudó seguramente al tratamiento 2, ¿verdad? Por eso no hay tantas diferencias. Ahora, regrese una transparencia, por favor. Más que parece que su computadora se tarda mucho o su team se tarda mucho. Pero, ¿a dónde la trasplantaron? Ahí mero. Alcanzo yo a notar en la fotografía de la derecha que la luz del sol está interceptada por algo, hay una sombra. ¿Trasplantaron las plantas a un lugar sombreado? No, profe. Bueno, es que A ver, espérenme entonces. ¿Pusieron una qué? Bueno, es que las fotos las tomé durante la mañana y eran como las 8, 9 de la mañana. Y había sombras todavía de cosas distantes. Está bien, ok. Así se entiende, muy bien. Pues todo está muy bien, todo lo que dijeron está más o menos adecuado, las explicaciones que dieron ustedes, excepto la conclusión. Vean ustedes en los textos, en las tesis, en los artículos científicos y en muchos otros lugares, lo que se pone como conclusiones normalmente no son conclusiones. Recuerden ustedes que las conclusiones es información nueva que se genera con información vieja. La información vieja son las premisas y la información nueva es precisamente la conclusión. En el caso de los artículos científicos y otros casos, nada más se repiten los resultados. Pero aquí ustedes ni siquiera repitieron los resultados, sacaron como conclusiones que bajo condiciones drásticas de la humedad, que quién sabe qué significará eso. ¿Qué entienden por condiciones drásticas de la humedad? Bueno, yo me refería a que la disminución drástica del contenido de humedad del suelo, o sea, por lo Pues mismo así lo que tiene que decir, compañero, porque imagínese usted que de repente le digo, bajo condiciones drásticas de trato social, ¿qué entendería usted? no, pues nada, profe. Pues nada, efectivamente, nada. Yo no sé en lo que usted no sabe en lo que yo estoy pensando, ¿verdad? Así como yo tampoco sé lo que usted está pensando cuando dice bajo condiciones drásticas de la humedad del suelo, o sabrá Dios qué significará eso. ¿Los ápices radicales sintetizan ácido abscísico? Pregunto yo. ¿Ustedes estudiaron los niveles de ácido abscísico en las raíces? No, profe. No, entonces no lo pueden mencionar. No lo pueden mencionar, salvo como una posible explicación a lo que pasó, ¿sí? Pero recuerde usted lo que dije, normalmente los artículos científicos y otros textos se repiten los resultados, se condensan, por así decirlo, los resultados.
¿sí? Por ejemplo, aquí una conclusión bajo esa tónica podría ser: los dos tratamientos evaluados no tuvieron efectos diferentes sobre las plantas de maíz en casi ninguna de las variables, excepto en longitud. En longitud hubo, y no me atrevería a decir que hay mucho efecto, de 16.6 a 18.4 habría 1.8 de efecto centímetros. Bueno, entonces, esa sería algo parecido a una conclusión. Repito, normalmente se acepta que como conclusión, que realmente no son conclusiones, se haga un condensado de los resultados. ¿Sale? Entonces, ustedes no pueden hablar del ácido acísico porque ustedes no tuvieron, no analizaron los contenidos de ácido acísico. Tal vez dijeron, tal vez pudieron haber dicho, la longitud como conclusión, porque también pueden desglosar mucho las longitudes. Ah, bueno, pero esto no en conclusiones, esto en discusión. La longitud de las plantas con el tratamiento 2 tuvieron un crecimiento ligeramente menor al crecimiento de las plantas con el tratamiento 1, posiblemente debido a que las condiciones del suelo, que eran más secas comparadas con el tratamiento 1, causaron una mayor producción de ácido abscísico, lo cual causó una detención del crecimiento de la parte aérea, ¿verdad? Pero como una posibilidad, pero no como conclusión, ¿eh? Bueno, está bien, yo sé que ustedes todavía no son investigadores, pero pues vale la pena hacer aclaraciones, pues para que también habla usted del ajuste osmótico, de la regulación osmótica. ¿En el maíz hay ajuste osmótico, compañero? Bueno, yo tenía entendido que sí, profe. Por lo menos Bueno, a lo que yo. hay que verificarlo en la literatura. No podemos nada más, sobre todo cuando queremos ser serios, mencionar lo que a lo mejor me estoy acordando de algo que nos mencionó el profesor hace, pero no estoy muy seguro. No, pues mejor, es mejor no decirlo. Es mejor no decirlo. En las cuestiones nosotros pues curiosamente nosotros los de las ciencias naturales somos mucho más exigentes que los de las ciencias sociales, pero bueno, esa es otra cosa. Permítanme. Bien, ¿tienen alguna pregunta para sus compañeros? Los compañeros del grupo. No. Bien. Aquí no se pudo ver las diferencias entre las plantas que fueron sometidas al manejo general y a las plantas a las que no se les dio, bueno, perdón, a las plantas del manejo general que incluyó aclimatación y a las plantas del tratamiento 2 que no incluyó aclimatación, posiblemente por lo que dijo el compañero, que tal vez los nublados o los días nublados no causaron un efecto muy fuerte en las plantas, sobre todo en aquellas en las que no recibieron la aclimatación, es decir, las del tratamiento 2. Por eso los resultados son muy parecidos en el tratamiento 1 y el tratamiento 2. Pero bueno, la intención era esa, que verificar que la aclimatación es benéfica en el caso del trasplante. ¿Sí? Pero bueno, tal vez ustedes tengan oportunidad de apreciarlo en otro momento con algún experimento que ustedes hagan, si es que lo desean hacer. ¿Algo que quiera decir el equipo? ¿No? Bien. Pues entonces pasamos al tercer equipo que va a presentar los resultados que compara el tratamiento 1 y el tratamiento 4. Permítanme tantito. Sí. Tratamiento 1 y tratamiento 4. Déjenme copiar de La Paz. Caballero. García. Santis López.
Valencia Sarmientos. ¿Está listo el equipo? Adilene, ¿usted quiere decir algo? ¿Usted es parte de este equipo? Sí, profesor, yo soy de No ese equipo. espera, no espera hasta que le dé a usted, a los del equipo, no esperan hasta que les dé la palabra. Esta va a ser una participación de ustedes nada más y cuando terminen, pues platicaremos, pero no espera que le dé la palabra en este caso. ¿Ya está lista, compañera? Sí, profesor. Adelante. ¿Puede verlo? Sí. Pues no, las letras están muy chiquitas. Ya se pusieron más grandes. Adelante. Bueno, nosotros somos el equipo 3 y a nosotros nos tocaron el tratamiento 1, como a todos, el testigo, y el tratamiento 4, que consistía en una extracción rápida del suelo con bajo contenido de humedad. Para este experimento, como les dije, hicimos dos tratamientos, manejamos dos tratamientos con una semilla como unidad experimental y 15 repeticiones. Utilizamos plántulas de maíz que habíamos puesto, que sembramos previamente desde el 10 de octubre y el trasplante se llevó a cabo el 30 de octubre. Realizamos para cada variable 2 observaciones, 2 tomas de medidas. Una fue el 2 de noviembre y la segunda fue el 6 de noviembre. En este caso a los 3 y a los 7 días. El terreno que se usó medía 1.8 metros por 1.5 con una distancia entre plantas de 30 centímetros y una forma de siembra en hileras. Este experimento se llevó a cabo en Chilpancingo, en el estado de Guerrero. Este se caracteriza por tener un clima semicálido y el sitio en el que se llevó a cabo tenía un tipo de suelo predominantemente arcilloso. La respuesta fueron sobrevivencia en porcentaje, la longitud en centímetros, el número de hojas maduras, número de hojas inmaduras y la apariencia de hidratación en una escala de 1 a 5, en donde 1 era sin apariencia de marchitez y el 5 era una marchitez extrema. Como resultados les pongo unas imágenes y este es el sitio en el que se llevó a cabo. Bueno, antes de presentarles los datos, bueno, no se observa tanto en esta imagen, pero la verdad es que si la vemos más en grande, se llega a observar esta planta de abajo, es una planta de el tratamiento 4, el cual el tratamiento consistió en una extracción rápida y con un suelo en bajo contenido de humedad y se observa que está con un nivel de marchitez mayor a la planta que está atrás, que es del testigo. Bueno, en cuanto a los resultados para las variables de sobrevivencia y apariencia de hidratación, estas medidas a los 3 días y a los 7 días después del trasplante, observamos que en sobrevivencia el único que disminuyó su porcentaje a los 7 días fue el tratamiento 4 y en apariencia de hidratación para las plantas, del tratamiento 1, a los 3 días después del trasplante se mantuvo en una escala promedio de 2.2 y después disminuyó, que esto significa que se acercó más a sin apariencia de marchitez con 1.46. En cuanto al tratamiento 4, observamos que de igual forma los valores se encuentran dentro de la escala o el rango del 2 en la escala,
pero esta se mantuvo a los 7 días. Y para las variables longitud, número de hojas maduras y número de hojas inmaduras, se midieron, estas no fueron a los 3 y a los 7 días, sino que se hizo una observación a los 0 días, es decir, antes del trasplante y a los 7 días. En esta podemos observar que en cuanto a la longitud se observa un ligero aumento para los 7 días después del trasplante en el tratamiento 1, pero para el tratamiento 4 se observa una ligera disminución en su longitud promedio. En cuanto al número de hojas maduras, pues las diferencias no son significativas para ninguno de los dos tratamientos y tampoco para el número de hojas inmaduras. En cuanto a las conclusiones, bueno, como observamos en las tablas de resultados, las únicas que presentaron probablemente diferencias un tanto notorias es la apariencia de hidratación, el aumento, la apariencia de hidratación. Esto podríamos atribuirlo al aumento en el nivel de estrés en el tratamiento 4. Porque al realizar una extracción rápida se pudo producir un daño mecánico a las raíces, lo que provocó la disminución en el volumen de su sistema radical, comparado con el tratamiento testigo que se realizó el manejo establecido. Y en cuanto a la longitud, que como observamos también, esta aumentó ligeramente para el tratamiento testigo, el tratamiento 1, y disminuyó ligeramente para el tratamiento 4. Como se observó también, esto se lo podemos atribuir a una disminución en la turgencia de la planta. Es decir, que observamos plantas más deshidratadas con el tratamiento 4 que con el tratamiento 1, lo que pudo ocasionar una disminución en su promedio de longitud. Y en cuanto al número de hojas maduras e inmaduras, pues como les mencioné, no hubo diferencias significativas. Eso es todo, profesor. Bien, ya estoy por acá otra vez. Los estaba oyendo. ¿Alguien tiene alguna pregunta para los compañeros? ¿No? ¿No hay preguntas? Baje su mano, Adilene. Tengo una pregunta. ¿Por qué las plantas del tratamiento 1 pues sí incrementaron su longitud con el paso del tiempo, pero las plantas del tratamiento 2 lo disminuyeron, Adilene? ¿Por qué? Debido a la disminución, la disminución en la turgencia provocó que las células de la planta perdieran, comparándolo, claro, con lo que se puede explicar sobre lo que implica la disminución de la turgencia, podemos decir que las células ¿Se contrajeron? se contrajeron.
A ver, vamos a desglosar esto. Sí, ¿De dónde a dónde midieron la longitud? ¿Desde la superficie del suelo hasta dónde? a la punta de la hoja del lápiz. Ese es el error. No, es que se tiene que medir hasta el ápice. Y a veces no se sabe bien dónde está el ápice porque ve usted ahí en esas plantitas que tiene, el ápice está envuelto por esas hojas, pero más o menos ahí donde ofrece un grosor, el tallito, ahí normalmente está el ápice, pero bueno, fue un error, pero bueno, no hay mucho problema en relación a eso. Ok. Ahora, en relación, pues sí alcanzaron a notar ustedes, nada más estoy remarcando lo que dijeron, que en apariencia en el día 7 el tratamiento 1 redujo sus valores, es decir, tenía una mejor apariencia, y las plantas del tratamiento 2 pues conservaron una apariencia un tanto más o menos marchita, al menos se parecían mucho a la apariencia que tenían el día 3. Así es, profesor. Entonces sí corroboraron ustedes lo relativo a que, digamos, un jalón así sin mucho cuidado posiblemente le cause daños a las raíces. Pregunto yo, ¿observaron las raíces en una y en otra planta? ¿Ustedes las observaron? ¿A los 7 días? No, cuando hicieron el trasplante. Sí, profesor. Ahora, Ujú. había diferencias entre las raíces de las plantas que extrajeron bajo el esquema general y las plantas que extrajeron sin, nada más con un jalón rápido y con el suelo seco. Sí, Sí. ¿Qué consistían esas diferencias, compañeras? en cuanto al volumen, bueno, porque algunas de las plantas que se extrajeron rápidamente, pues gran volumen del sistema radical quedó en el sustrato, y las otras pues se obtuvieron lo mejor posible con todo el sistema radical, que claramente después se hizo la poda, pero Pero no las maltrataron. Sí. Ajá, está bien. ¿No le sacaron fotos, compañera? No, profesor. Ay, Dios mío, es que pues es el primer tratamiento que parece que sale bien. A ver, el primero, ¿qué se me olvidó? Defoliación. Bueno, no salió lo que esperaba, pero en el de ustedes, pues sí, más o menos salió en algo, ¿verdad? En la apariencia de hidratación, al menos sí se muestra que las plantas del tratamiento 1 se recuperaron más rápidamente que las plantas del tratamiento 2, aunque las del tratamiento 2 no tuvieron una marchitez pues muy intensa, ¿verdad? Pero sí se notan al menos numéricamente, aunque estos datos numéricos se derivan de una apreciación subjetiva, pero bueno, pareciera que es concordante con lo que ya sabíamos. En relación a las conclusiones, sí, la conclusión no es correcto. La conclusión 2. En el caso de las conclusiones, jóvenes, sí tienen que poner todo el texto. Se me olvidó decirles, bueno, aquí no estamos escribiendo un artículo científico o una tesis, pero normalmente, incluso en las presentaciones que hagan, hay varios elementos de una presentación que se presentan con todas sus palabras. Ah, bueno, esto no se los había dicho a ustedes. Pues es que no les dije ni cómo presentarlo. Son los objetivos, las hipótesis y las conclusiones se presentan con todas sus palabras. Ahí no pueden ahorrarse palabras. Pero bueno, está bien. En relación atribuible a la... Ah, bueno, sí. Ya quedó aclarado por qué se disminuyó la longitud y todo eso. ¿Tienen preguntas para sus compañeros jóvenes? ¿No hay preguntas? ¿Algo que quiera decir el equipo? Profesor, yo tengo una duda. Diga usted. ¿Usted quién es? ¿Adilene? Sí, profesor, Adelante. Adilene. Observé que en alguna de las plantas del tratamiento, específicamente del tratamiento 4, Sí. se pudieron observar coloraciones moradas, violetas, entonces en las hojas. Estuve es investigando. Normal de la variedad. Ajá, siga usted. No, Sí, siga la es que interrupción. estuve investigando en que algunos textos, artículos encontré según explicaban que podría ser debido a
una reacción, algo así, del suelo, bueno, como una expresión de genes que se activan por el frío, pero la verdad es que, bueno, pensé que probablemente si eso fuese, sería porque sería notorio en muchas, pero fue solamente como en 2 del tratamiento 4 específicamente. Bueno, una pregunta. ¿Estas semillas qué origen tienen? ¿Es una variedad local? ¿Es una variedad comercial o es un híbrido, lo que llaman comúnmente híbrido comercial? Son locales, se obtuvieron después de la Ah, cosecha. está Sí. bien. Mire, en las variedades locales, que son producto normalmente de la... Ay, se echó 14 minutos. Que son producto del mejoramiento genético que hacen los productores, ¿sí? Existe variabilidad entre las plantas. En relación al color rojizo, efectivamente, las plantas de climas un poco más fríos, ¿sí? Usted dijo que Chilpancingo tiene un clima semicálido. No es cierto. ¿Usted es de Chilpancingo? Sí, profesor. ¿A poco en invierno hace frío? Más que en verano, sí. Ah, bueno, sí, más que en verano, sí. Pero no le haga el cuento, que Chilpancingo tiene clima, hasta donde yo tenga entendido, clima cálido. Pero bueno, no vamos a discutir mucho eso. Sí. Pero en aquellos lugares donde se tiene climas templados, porque difícilmente podemos encontrar en México climas fríos, salvo en los picos de las montañas, en los volcanes, en el Popocatépetl y otros lugares así similares, pero no vamos a encontrar climas fríos en general. Son climas templados, pero hay algunos que son más fríos que otros. Entonces, en aquellos lugares donde existen climas en los que hace relativamente frío, por ejemplo, voy a poner ejemplo, Teciutlán, Puebla, Alto Tonga, Veracruz, Amecameca, Chalco, en el Estado de México, Toluca, en el Estado de México, los maíces tienden a tener coloraciones moraditas precisamente en los tallos. Eso posiblemente, yo no sabía, yo lo he notado, desde hace muchos años lo he notado. Usted comenta que encontró una cita que indica que es porque el frío activa los genes que le dan esa coloración, posiblemente. O posiblemente se trate de se trate de genes, ¿ustedes ya llevaron genética? No, no han llevado genética, bien. Se trate de genes ligados que hace que aquellos genes que le dan aclimatación a las plantas a climas fríos estén ligados con genes que hace que se produzcan antocianinas y estos pigmentos que le dan la tonalidad rojiza a los tallos. No sé cuál sea la verdad, no he investigado, pero es común que en los lugares fríos se presenten estas coloraciones rojizas, aunque también en algunos lugares con climas un poco más cálidos o climas semicálidos o climas cálidos, llegan a tener coloraciones rojizas los tallos, pero de menor intensidad, pero pues también se pueden presentar, porque la coloración está controlada por unos genes, mientras que los ácidos grasos que están relacionados con la tolerancia al frío o tolerancia al calor, están regulados por otros genes. Entonces, son genes diferentes, pero puede ser que estén ligados. Puede haber ligamiento de genes ahí, pero no sé, estaría especulando nada más yo. Bien, eso en relación a... ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? ¿A sus compañeros o el mismo equipo quiere decir algo? No quiere decir nada. Está bien. Pues entonces, pues gracias equipo. Fue una presentación simple, sencilla, bastante bien. Las conclusiones no me gustaron. Faltan 5 minutos, jefe de grupo. ¿Le parece bien que le paremos ahí y continuamos en la otra práctica? Sí, profe, pero quería comentarle algo. Dígame usted. Fue un error mío, pero hice que se repitieran 2 tratamientos. En este caso, el tratamiento 2, me parece. Se repitió Bueno, 2 pues veces. vamos a ver porque está interesante ver qué resultados obtuvieron. No se preocupe, ya estoy acostumbrado, pero está bien. Entonces, haga favor de terminar la grabación, jefe, y yo me retiro.